conociendo la voluntad y el plan de Dios para mi vida. Mis hermanos, ¿cuántas veces hablamos y escuchamos entre el pueblo del Señor? Yo quiero saber la voluntad de Dios para mí. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué será lo que yo tengo que hacer? Bueno, quiero decirle que vamos a estar hablando de esto. No vamos a terminar el tema hoy. Probablemente hayan unos 2 o 3 mensajes más. Pero quiero decirle algo así de inicio. La voluntad de Dios es la misma para usted, Daniel, Rocío, Jacqueline, Raquel, Marjorie, Yorleni, Manuel, Pedro, Ana. La voluntad de Dios es la misma para usted y para mí. Pero pastor, usted tiene un trabajo ahí al frente diferente y mire, nos está aquí hablando. Bueno, lo que estamos hablando es de el plan de Dios para mi vida. Bueno, es muy interesante, mis hermanos, reconocer esto y no enredarnos. Pero, ¿dónde está esto en la palabra? Bueno, vamos a estarlo estudiando. Dios me dirige por medio de la Biblia, el testimonio de su Espíritu Santo y la iglesia local. Miren, 3 herramientas que tenemos a la mano. 1, la palabra de Dios. Doy gracias al Señor. Bueno, ayer inició el segundo nivel que el pastor Gustavo ha comenzado con un grupo de hermanos. Hay unos hermanos que me dijeron que no pudieron estar ayer, pero ya el otro miércoles estarán. Pero todo lo que se está viendo es a la luz de la palabra de Dios. Y yo alabo el nombre del Señor, mis hermanos, porque en la iglesia se habla lo que dice la Biblia. Gracias a Dios. El testimonio del Espíritu Santo, pues es la guía del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dándonos la luz en lo que dice la Escritura. Y la iglesia local, qué importante. Qué importante la iglesia, los hermanos. Mire, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la buena costumbre de tener tiempo de oración, de peticiones, de alabanza, en la iglesia, tener un tiempito de esa intimidad de todos con Dios en cada culto. ¿Por qué motivo? Porque es básico, mis hermanos, estos 3 elementos para el cristianismo: la iglesia, ¿cómo se llama? La comunión de los hermanos. Esto es importantísimo. Así es que, mis hermanos, estas 3 cosas tienen que hablarnos. Muy bien. En la vida tenemos enorme cantidad de decisiones a tomar. Algunas del día a día, por ejemplo, qué comer, qué color de ropa usar hoy, o también cuál camino escoger para llegar al trabajo. Si usted tiene vehículo y se traslada, entonces, ¿cuál ruta voy a tomar? Otras decisiones son para mediano y largo plazo, como qué estudiar en la universidad, comprar o no una propiedad. Si usted va a comprar, una propiedad, por favor, encomiéndese al Señor. También yo siempre le digo a los que quieren tener o van a tener o quieren comprar, voy a comprar un vehículo, por favor, ore. No, pues eso me gusta tal y me gusta lo otro. O se va a comprar una moto, Dios mío. Yo cuando alguien me dice que se va a comprar una moto, yo lo encomiendo al Señor, ¿verdad? Pero ore al Señor, de verdad, ore. Ya sea usado o nuevo, como sea, ore a Dios. ¿Por qué? Porque estas son cosas que nos van a durar varios años. Ya, aunque todo perece, pero se necesita, son decisiones a tomar que necesito la mano de Dios.
casarme, con quién me voy a casar, ¿verdad? Orar al Señor, Señor, ayúdame, dame la luz, ¿verdad? Dame la guía. Tener familia, tener hogar, también la iglesia en la cual iré con mi familia, qué importante. ¿Por qué estas cosas? Bueno, porque son decisiones a largo plazo y como usted y yo no conocemos el día de mañana, solo Dios, entonces necesitamos cómo Dios nos dirige. Entonces usted dice, bueno, pero ya esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver, ahorita vamos para allá. Pero sí le digo, todas nuestras decisiones deben de estar en las manos del Señor. Todas las decisiones. Miren, el ser humano desde muy pequeño vive decidiendo y lo podemos ver en nuestros niños. A muy corta edad quieren ponerse una ropa que ellos eligieron. Es interesante ver niños pequeñitos, ¿verdad? Y entonces que quiere el color rosado y el color azul y la chiquita dice, no, yo quiero los zapatitos tal. Y Dios mío, ¿verdad? Y el papá se pone a pensar, pero ¿cómo tan pequeñita decidiendo qué color ponerse, ¿verdad? Y desean solo el juego que ellos dicen. Y así los vemos desarrollándose en sus decisiones. Parece que el ser humano nació con esa cualidad, ¿verdad? De tomar decisiones siempre, qué me gusta, qué no me gusta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre estamos tomando decisiones y el cristiano, muy sincero, siempre quiere hacer las cosas conforme a lo que a Dios le agrada y es correcto. A veces los hermanos llegan al pastor y me dicen, pastor, es que quiero. Bueno, oremos al Señor. Hay momentos en los cuales podemos dar un consejo y en otros casos no se puede porque solamente es Dios. Entonces, bueno, hermano, unámonos, oremos juntos. Yo voy a orar por esa petición, que Dios guíe, ¿verdad? Pero siempre estamos enfrentando decisiones. Para el que desea agradar a Dios, debe recordar que tenemos el manual perfecto para recibir la guía de Dios, que es la Biblia. Según tus decisiones, según lo que estás decidiendo, y esa es tu decisión, deberías de preguntarte, ¿Dios está en esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto de lo que estoy pensando? A ver si me decido por esto o por lo otro o por aquello. Especialmente aquellas decisiones que son para largo plazo. ¿Será que la Biblia habla algo de esto? Bueno, no importa la época, cultura o lugar. Hay ciertos puntos que Dios desea de nosotros. No importa donde usted esté. No importa la edad. También quiero que sepa esto. A veces decimos, no, es que eso es solo para los jóvenes y esto es solo para los viejos. La pregunta es, ¿hay algo escrito en la palabra de Dios al respecto de lo que quieres decidir? Tremendo, ¿no? Dios tiene un plan específico y único para cada creyente. Lo estoy marcando. Dios tiene un plan específico y único para cada creyente. ¡Qué tremendo! Entonces, el plan que Dios tiene para Laura no es el plan que Dios tiene para Marjorie, para Jorleni, para Ana, para Rocío. No, resulta que es diferente el plan para su vida. Pero la voluntad de Dios en cada uno es la misma y nos guía para tomar las mejores decisiones en todos los eventos de la vida, ¿verdad? Bueno, el principal punto para todo hijo de Dios es ser la persona que Dios quiere
que sea. Qué lindo esto. Y después, Él le guiará paso a paso a través de la vida, cumpliendo su plan único para usted. Te hago la pregunta, no para que me conteste ahí, sino para que usted se la haga. Es una pregunta, como decimos, retórica. ¿Le gustaría a usted ser la persona que Dios quiere que usted sea? ¿Mm? ¿Será que le agradarías a Dios? ¿Será que Dios inclina su mirada y entonces te vuelve a ver y el Señor se alegra con tu vida? Claro que sí, claro que sí. Lo que sucede es que muchos hijos de Dios no quieren ser la persona que Dios quiere que sea. Y entonces son como esos, como llamamos nosotros, ¿verdad? Como esos abejoncitos de mayo, ¿ah? Que van pegando en una pared y en otra pared. Sí, mi hermano. Y siendo hijos de Dios. Entonces, seamos la persona que Dios quiere que usted sea. Si Dios quiere, en el plan que Dios tiene para tu vida, usarte en algún lugar específico, caramba, magnífico, magnífico. Ahora mire, perdón, mire, la voluntad de Dios para mí, escúchelo, ha sido revelada en la Biblia. La voluntad de Dios para Carlos, la voluntad de Dios para Daniel, para Dionisio, para Denis, para Bernie, para el que esté. La voluntad de Dios para mí ha sido revelada en la Biblia. Pero el plan que Dios tiene para Daniel, para David, es totalmente diferente. El plan que Dios tiene para mi vida, para Denis Salazar, ha sido diferente que para otros. Pero la voluntad de Dios para mí es la misma que para usted. Y esto la Escritura lo habla y es de lo que estamos tratando de exponer. La voluntad de Dios es lo que Él desea. Son los propósitos establecidos, no que Él va a establecer, sino son los propósitos establecidos, elecciones o cosas que le agradan en cuanto a un asunto particular se refiere. Ahora, en el culto, las canciones hablaban de la oración. Y hago una pregunta sencillísima. ¿Será que Dios quiere que oremos? Y todo el mundo me levanta la mano y me dice, claro que sí, pastor. Así es. Bueno, ¿hay algo escrito en la palabra de Dios? Pues sí, hay mucho. Hay mucho de lo que está escrito. Entonces, comprendamos, mis hermanos, todos que la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y la voluntad de Dios es la misma para usted que para mí. Jesús dijo que Él vino para hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Oiga, el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesucristo, Salvador, Redentor, el ungido, el enviado, el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús dijo que Él vino para hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, mis amados, aquí podemos entender que, caramba, hay una voluntad fija, firme, que no perece, que no cambia, soberana, una voluntad que está escrita. Entonces, esto es lo que primero yo debo de hacer. Es lo que el Señor Jesús hizo. Iniciando su ministerio, Él establece claramente que yo no he venido para hacer mi trabajo.
lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No, yo vengo aquí a esta tierra, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces yo le motivo, mi amado, mi amada hermana, yo le motivo para que proponga su corazón, proponga sus decisiones en el nombre del Señor Jesús y que le diga, Dios, dame las fuerzas, ayúdame, yo quiero ser quien tú quieres que yo sea. ¿Cómo comienzo? Bueno, comience haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Bueno, vamos caminando y viendo áreas, mis hermanos, porque son muchas, pero podemos aprender algunas en esta noche. Vuelve el Señor Jesús, un capítulo más adelante, Juan 6, porque he descendido del cielo, o sea, yo vengo de la propia presencia del Padre, no para hacer lo que yo quiero, no para hacer mi voluntad. Y podríamos decir en forma muy fea, muy despectiva, no para hacer lo que me venga en gana, lo que a mí me da o me dé la gana, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre predicamos que nuestro ejemplo no son los hombres, no es el pastor que enseña tanto, que lo vemos, ay, qué bonito saber esto y saber lo otro. No enseñamos para que la persona, el feligrés, la oveja, haga lo que dice, lo que es el pastor. Lo que enseñamos es que vean a Jesucristo, a que vean a Jesucristo. Es el ministerio de Juan el Bautista. Si leyeras hoy en la noche o mañana, le invito que lea el capítulo 1 de Juan y que vea cuál fue la posición de Juan el Bautista. No soy yo soy una voz que clama en el desierto. Es lo que decía, ¿verdad? Pero viene uno que es mayor que yo. Es lo que decía Juan el Bautista. Y entonces nosotros debemos de tener ese espíritu de Juan el Bautista, que él guió a la gente, a la humanidad, inclusive a los que bautizaba, los guió a ver a Jesús. Y mis hermanos, si nosotros estamos por aprender de alguien, es de Jesús. Y si Jesús me está diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, lo que me está diciendo es que yo debo de hacer lo mismo, la voluntad de Dios. Y este es el mensaje que encierra en esta noche. En la oración modelo del Padre Nuestro aprendimos a orar, ¿se recuerdan? Que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo como en la tierra. Sigue Jesús marcándonos esto tan importante. Hagamos, mis amados, hagamos la voluntad de Dios. El plan viene. Conforme yo voy haciendo la voluntad de Dios, el plan de Dios viene y se nos va aclarando cuál es mi ministerio, cuál es mi servicio, cuál es mi trabajo, qué es lo que yo debo de hacer. Si Dios desea, oiga, si Dios desea que comprendamos su voluntad, porque algunos pueden decir, no, pero ¿cómo vamos a comprender nosotros la voluntad de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios? Dios es el Todopoderoso. Pues, se lo digo, si Dios desea que comprendamos su voluntad para nuestras vidas, entonces esta debe ser accesible y comprensible. ¿Ah? Lo que está escrito entonces lo vamos a poder entender. Claro que sí. Claro que sí. Efesios 5:17 dice el apóstol, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya. Mis amados, no sean sin valor, no sean sin fe, no sean tan despreciables, es lo que les está diciendo. No seáis insensatos.
O sea, no sean personas sin valores hacia Dios. No, no, dejen de ser insensatos. Le está hablando al pueblo del Señor, el apóstol Pablo, a los efesios. Tremendo, este mensaje los está, si podemos decirlo así, los está reprendiendo, regañando, ¿verdad? Si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hay un mensaje aquí que nos lleva, que nos dice, tú como hijo de Dios debes de entender cuál es la voluntad del Señor. Muy bien. La fuente principal para revelar la voluntad de Dios es su palabra, la Biblia. La Biblia contiene declaraciones claras de lo que es la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad conocer su voluntad y seguir el ejemplo de Cristo por medio de buscar la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad y pidiendo que ésta se convierta en realidad en la tierra, así como lo es en el cielo. Entonces, ¿debemos de buscar la voluntad de Dios? Debemos. ¿Es lo que Dios quiere? Es lo que el Señor verdaderamente quiere. Que hagamos esa voluntad que Él ya tiene marcada. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Y aquí viene un pasaje maravilloso que nos va a presentar varios puntos de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y entramos. Así que es el apóstol hablándole a la iglesia de Roma, a los romanos. Así que, hermanos, bueno, número 1 es a creyentes. Os ruego, os pido, os suplico, por favor, es lo que está diciendo. Os ruego por las misericordias de Dios, por lo maravilloso que Dios es, por su gracia, por lo bueno que Él es. Y dice, primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando el apóstol está hablando que presentemos nuestros cuerpos, no se refiere a esta parte de nuestro ser integral. Se está refiriendo, esta palabra cuerpo, se está refiriendo a la integralidad completa del ser. O sea, que presentéis vuestro espíritu, alma y cuerpo en sacrificio vivo. No es, mis hermanos, que usted se va a clavar en la cruz, no es eso, sino que usted va a poner su espíritu, su alma y su cuerpo a obedecer lo que el Señor está pidiendo. ¿Cuándo? Todos los días. Y ahí lo va a decir palabras adelante. Santo, número 1. ¿Qué es santo? Santo no es inmáculo, sino apartado. ¿Por qué vas a estar en medio del jolgorio donde realmente abunda el pecado? ¿Por qué vas a estar en la cantina? ¿Por qué vas a estar en el club? ¿Por qué vas a estar en ese salón donde es de perdición, de podredumbre, de suciedad, de fornicación, de vicios, de drogas? ¿Por qué vas a estar ahí? Es que me invitaron. Y bueno, ¿y por qué usted no invita a los que te invitaron a ese lugar? ¿Por qué no los invitas a la iglesia? Ah, no, porque no van a llegar. Entonces ellos sí pueden ser justificados para que no lleguen a la iglesia y usted no es justificado, ¿verdad? Para que no entre ahí al salón este. Como que no cuadra el asunto, ¿verdad? Mire, el Señor es voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, presentar nuestro ser integral en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado. Entonces, es voluntad de Dios apartarnos. No apartarnos a la montaña, no es meternos a una cripta, no. Es seguir viviendo en este mundo,
pero lejos de todo lo que sea pecado. Esto es voluntad de Dios. Mire, agradable a Dios. El Señor quiere que usted sea de agrado. Mis hermanos, ¿cuántas veces he llegado pidiendo perdón a Dios? Dios, perdóname, porque otra vez volví a caer en el pecado, aquel pecado sucio que practicaba en el mundo. Qué terrible. Bueno, arrepiéntase, confiese su pecado, pídale perdón y adelante. Y adelante. Y dice que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo? Que es el culto, que es la vida, que es la práctica de todos los días. No se dé unas vacaciones con el diablo. No, 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 no. No, hombre, no haga eso. El Señor no lo quiere. La voluntad de Dios es que nuestra vida sea agradable todos los días. En el trabajo, en la casa, en el descanso, cuando voy de paseo. Mire, cuídese, cuídese. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está hablando de cuidarse también integralmente. Cuídese. El Señor quiere eso. Ámese. Recuerde el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámese. Amado hermano, amada hermana, por favor, ámese, ámese, cuídese verdaderamente. Dios quiere esto. En este pasaje estamos dándonos cuenta de cómo el Señor quiere que nosotros también nos cuidemos. Esto es voluntad de Dios, ¿verdad? El estar orando es la voluntad de Dios. El tener comunión con los hermanos es la voluntad de Dios. El leer la escritura es la voluntad de Dios. Sí, pero yo quiero saber cuál es el plan. Bueno, conforme usted está haciendo la voluntad de Dios, el plan se le va revelando como cuando usted va a entrar a una ventana, abre la ventana, mete o saca la cabeza como quiera, ¿verdad? Y vuelve a ver a la izquierda y a la derecha. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, usted entra a esa ventana y poco a poco el plan que Dios tiene para usted se le comienza a revelar. Sigue, sigue. Verso 2. Vea todo lo que vamos aprendiendo en estos dos versículos, que es la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo, hay varias palabras que en el griego nos habla acerca del mundo, de la humanidad, del sistema de vida. Mire, estamos, puedo decir, en el peor tiempo de la humanidad. Y los grandes economistas mundiales a niveles así de Naciones Unidas y todos estos, y los grandes investigadores que ven acerca de la economía del futuro, hablan solo de que todo va a ser gris, en el sentido, ¿verdad?, de que la prosperidad no hay tal. Bueno, nosotros, el Hijo de Dios, debo de creer, yo creo, yo lo tengo bien firme y se lo presento como una muestra de fe en la palabra de Dios. Dios me dice a mí, no te dejaré ni te desampararé. Él no me está diciendo en el buen tiempo ni en el mal tiempo. Nada más Él me da la promesa de que siempre va a estar conmigo. Muy bien. No os conforméis a este siglo. Mis hermanos, puede venir bueno o malo el tiempo. Usted no crea del siglo que se vive, de la sociedad que se vive, de la podredumbre que se vive. No se conforme, no imite lo que ellos hacen. Estamos tratando, amados hermanos, desde la iglesia, luchar para trabajar con los matrimonios, con las familias. ¿Por qué motivo?
porque este mundo, esta sociedad está destruyendo, este siglo está destruyendo la familia. Y no vamos a hacer lo que este mundo dice. Vamos a mantener nuestras familias, nuestros hijos, nuestras vidas conforme a lo que dice la Escritura. No nos vamos a hacer conforme al ambiente mundial pecaminoso. Esto es voluntad de Dios. Esto es voluntad de Dios. No os conforméis a este mundo pecador, a este sistema de vida. Eso es lo que está hablando aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Hace no tengo la fecha clara, pero más o menos unos 7, 8 años, o 6 años, yo hablaba acerca de que el pasaje, la palabra que aparece aquí, ese transformaos, la palabra en griego es metamorfosis, hablando especialmente de la transformación de la mariposa. Mis hermanos, nosotros vamos día en día transformándonos cada vez más con nuestra mente y abandonando toda la suciedad que traemos, todo el pecado que traemos, y cada día le estamos agregando cosas buenas a nuestra mente. ¿Por qué? Porque se va renovando, se va renovando, se va renovando. Vas orando, vas leyendo la palabra, estás en el culto, estás creciendo con Cristo. Esto es la voluntad de Dios. Vea todo lo que tiene este pasaje tan maravilloso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado hermano, tal vez usted dirá, sí, pero hacer la voluntad de Dios es duro. Sí, sí, porque nuestra carnalidad nos pide pecado, ¿verdad? Nos pide maldad, nos pide cosas feas. Este pasaje de Romanos 12, 1 y 2 nos habla claramente de la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que Él desea para mí. Es la declaración de Dios para mí. Es el propósito de Dios para mi vida. Si yo humildemente me sujeto a su voluntad, entonces la vida será diferente. Una vida en victoria, porque estaré agradando a Dios y caminaré en su voluntad. Así es, mis hermanos. A alguien yo le decía en días pasados que a veces decimos, pero ¿por qué esta necesidad económica que estoy viviendo? Esta situación difícil que estoy viviendo. Y yo le hacía la pregunta, ¿será esto una necesidad? ¿Será eso una desgracia? ¿O será la misma misericordia de Dios que ha visto en mí? Que solamente viviendo de esta manera yo busco de Dios. Porque si tuviera grandes cantidades, posesiones, dinero, oro, qué sé yo, riqueza, pregunto, ¿buscaría de Dios igual? ¿Quién sabe? Probablemente no, probablemente sí. Pero yo creo que la vida que estamos llevando, mis hermanos, en este momento, es lo que Dios nos ha dado y debemos de hacer la voluntad de Dios, sea cual sea nuestra situación. Y vamos a hacerla. Y Él nos va a librar del futuro, nos va a librar de ese diablo destructor. Él nos va a sacar adelante. Otro pasaje, mis hermanos, me quedan unos minutitos y es este pasaje. Y aquí vamos a concluir hoy con este pasaje. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7. Vuelve el apóstol a decir, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ve? ¿Y será la santificación solo para el pastor? No, ¿verdad? Es para todos, es para todos. ¿Será la santificación igual para el pastor que igual que para doña María? Igual. Por eso la voluntad de Dios es la misma para todos. Que os apartéis de fornicación.
Mis hermanos, todo lo que se ve hoy en día, la pornografía rampante, es como, hoy en día esta cochinada como militante, ¿verdad? O sea, está metiendo y metiendo y metiendo donde usted abra. Usted abre el teléfono, abre la computadora, las redes, bueno, anuncios, ¿verdad? Que os apartéis de fornicación. Mis hermanos, sepa cortar, sepa cortar. Y si estás viendo televisión y viene un programa así medio, como decimos, medio rojo, gracias a Dios por el control automático, páselo rápido o pase de canal. Usted no tiene que estar viendo eso. Así, punto. No tiene, no debe. Ni debe de verlo, ni tiene que verlo. De ahí es que ahí está, sí, pero usted tiene el control para quitarlo. ¿Ya? Que os apartéis, o sea, que usted corte por completo. Es como usted se recordará cuando el campesino, y si ha usado usted alguna vez un machete, un cuchillo, y que de un solo golpe corta la rama, a eso se refiere ese apartéis. Que os apartéis, que cortéis de golpe todo lo que tenga que ver de fornicación. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire, qué lucha en nuestros matrimonios. Amado hermano y hermana, es cierto que habla de la esposa, pero también habla para el esposo. Que lo sepa tener en santidad y honor. Respétela, respételo. Deje de estar viendo otras mujeres u otros hombres cuando anda con él o con ella. Respete. Respeten la casa, sí, deje esas películas que no tiene que ver, traiga respeto al matrimonio. Y vea lo que dice, no en pasión de concupiscencias. Qué interesante, ¿verdad? Fíjese que este material tiene 2000 años. ¿Qué le parece? 2000 años. Parece como que estaba hablando de hoy, ¿verdad? Sí. Porque había muchísimo pecado, mis hermanos, en aquella época. Sí, habían casas de prostitución, doctrinas de prostitución, diosas de prostitución, y habían sacerdotisas de prostitución. No, si el tema no era nada fácil en aquel tiempo. Era una inmundicia. Y hoy en día, ¿cómo la ven? ¿Verdad? Es voluntad de Dios, mis hermanos, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Se lo está diciendo a los creyentes, imagínense. ¿Mm? A los creyentes. ¿Y por qué se lo está diciendo a los creyentes? Lógico, porque había de este pecado dentro de la iglesia. Y hoy igual, mis hermanos, igual. Las salas de consejería, las salas de ayuda, de salud mental, hoy en día hacen fila, matrimonios, familias. ¿Por qué? Por la destrucción matrimonial por culpa de estas cosas, por la pornografía, algo espeluznante hoy en día. Verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Óigame, si verdaderamente el kilo de papas tiene un precio, de ese precio. Y si es 1 kilo, no le quite ahí una papita. No. Si usted está en un negocio, sea honesto. Sea honesto. Que ninguno agravie ni engañe. Y si va a hacer algún negocio con un hermano, cuídese. Hágalo bien. Porque Dios está viendo eso. Y con el impío, no, también. Con todos, porque usted tiene que ser honesto. Esto es voluntad de Dios. Interesante, ¿verdad? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, mis hermanos, vamos a cortar aquí. Estamos hablando solo de la voluntad de Dios. Todavía no hemos tocado acerca del plan,
Pero les adelanto que conforme vamos haciendo la voluntad de Dios todos los días, esto es como entrar en una gran ventana y metemos la cabeza o sacamos la cabeza, ¿verdad? Metemos a esa ventana y empezamos a ver cómo el plan de Dios para mi vida se va revelando poco a poco. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.